Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos. Hay personas que nos visitan por primera vez. Sean bienvenidos. Nos da mucho gusto que hoy puedan estar aquí. Bueno, vamos a empezar con la enseñanza. Hemos estado hablando del rey David y entramos a una parte muy especial, el capítulo 11 de Segunda de Samuel, que habla de una caída tremenda que tuvo el rey David. Muy bien, si ponemos la primera lámina, por favor. Ahí vemos un árbol. En otros momentos hemos puesto esa imagen. Y ese árbol pues simboliza un poco el corazón del rey David, que si se da cuenta empezó a narrarnos en el capítulo 11 que entró en una ociosidad. Ya dijimos que la ociosidad no solo es que se quedó sin hacer nada, sino que se quedó sin un propósito. A veces la gente hace varias cosas, pero sin propósitos, sin nada, y a veces sin propósitos espirituales, y eso le pasó al rey David. El rey David tenía un propósito muy claro de parte de Dios: cumplir lo que había dicho Dios a Abraham, y de repente él se perdió. ¿Qué tenía que cumplir? Recuperar todo ese territorio que Dios había prometido al pueblo, que le había prometido a Abraham. Y de repente pues ya dejó de ir a la guerra, se quedó en casa, y eso pasa con muchos. Bueno, ahí empezó, y a lo mejor uno pudiera decir, pues a partir de esto ya se desencadenó todo lo demás. Luego un día, al salir por su balcón, codició a una mujer, ¿no? Codició, y todavía eso estaba muy oculto, porque ¿quién de nosotros es capaz de poder decir cuando alguien codicia algo? A veces la gente también prejuzga mucho, ¿no? Y dice, no, te quedaste mirando mucho tiempo. Pues, quién sabe, a lo mejor estaba mirando hacia otra parte. Y uno puede acusar a alguien falsamente, ¿no? Pero aquí pues la historia está narrando algo que sí sucede. Recorta, ¿no? Recorta esto, lo quita del árbol y lo tapa, haciendo uso de todas sus estrategias, y lo oculta. Pero ¿se solucionó el problema? No, porque el árbol sigue ahí, y más tarde va a empujar otro fruto. Siguiente lámina, por favor. Viene una frase ahí. Dice, el pecado que cultives por dentro va a estallar por fuera tarde o temprano. Y eso le pasó al rey David. El pecado que uno cultive por dentro, pues uno se la puede pasar podando ese arbolito. Así pasa la vida de muchos, y llegan a los 70 años como personas que son lectoras del gran libro, y se la pasan podando y podando, pero adentro pues se va cultivando, y cada vez ese árbol se vuelve más grueso, y un día salen todos esos frutos, ¿no? Y ya no los puedes ocultar, y ya no se puede ocultar. Entonces, amigo, creo que esto nos debe de hacer meditar, ¿no? Si tú ya eres una persona convertida a Cristo, si Dios te alcanzó, ¿no?, en un momento, pues esta historia del rey David es una advertencia para decir, mira, no reserves nada, no guardes nada, no tapes, porque tarde o temprano, ¿no?, va a estallar eso que uno cultiva, esa pequeña parte que deja de rendirle a Dios, pues va un día a destaparse, un día va a salir todo ese fruto en muchas cosas terribles, ¿no? Como lo vamos a ver. Eso va a pasar. Entonces, la vida cristiana es una caminata con Dios, donde cada día uno habla con Dios. Y yo sé que está fuerte la idea de decirle a Dios, Señor, te pido por esto. Pero la parte primera, ¿sabe?, es, Señor,
aquí está mi corazón, te lo rindo a ti. Me está costando trabajo esto, Dios. Esta persona, esta situación, esta enfermedad. Dios, hágase tu voluntad. Y amigo, así es la caminata cristiana todos los días. En el momento en que uno deja de rendir eso, empieza uno a cultivar algo, empieza uno como a guardar algo que un día se convierte en otra cosa y otro, y ¡pum!, un día estalla, un día estalla. Y si tú no te has convertido, nunca te has convertido, nunca has conocido lo que es el amor de Cristo, nunca ha pasado eso en tu vida, esta historia, ¿qué te puede enseñar? Que tienes que ser muy profundo, que no puedes conformarte con, hermano, ya dejé las mentiras, ya no hago esto, ya no hago aquello, ya quité todo esto. No, tienes que ser profundo, ¿no? Y ir hasta el fondo y detectar qué es lo que dio origen a todo esto. ¿Qué es lo que me llevó a apartarme de Dios y a caer en cosas terribles o a cometer pecados tan grandes? ¿Qué es lo que en el fondo tengo que cambiar de corazón para que sea derribado todo eso de mi árbol, para que no haya nada que estorbe mi fe en Dios? Si tú nunca te has convertido, pues de eso se trata esta plática, de que seas profundo, de que no examines las cosas nada más así como, sí, ya nos hablaron de los pecados de la lengua, los quito, pero no has quitado quizá un resentimiento que tienes contra una persona, y ahí entonces está, ¿no? Todavía, y te consume, y te consume, y te consume, porque no has ido a fondo, a quitar de fondo lo que está en tu corazón. Muy bien, pues me parece que esto es como lo que vimos, un poco lo que vimos con el rey David hace 8 días. El día de hoy daremos continuación. El tema de hoy se llama Una secuencia perversa, parte 2. Me parece que vamos a llegar hasta la parte 3, porque pues no creo terminar el día de hoy con todas las etapas por las que fue pasando el rey David, pero bueno, que Dios nos hable y que podamos profundizar. Hagamos una oración. Señor, muchas gracias porque hasta aquí nos has traído. Tú sabes por qué nos acercaste el día de hoy, Señor, y tu Espíritu influyó para que viniéramos. Gracias por todo, Señor. Gracias porque esto es tu misericordia. Tu bondad es acercarnos a ti y hablarnos con firmeza todo lo que hay dentro de nosotros. Háblanos a todos, Señor. Háblanos a todos. El que lleva muchos años, el que lleva pocos, el que no se ha convertido, el que ya se convirtió. Háblanos a todos, Señor, conforme a nuestra necesidad. El que tiene poco conocimiento, el que tiene mucho, el que tiene experiencia, el que no la tiene. A todos conforme a nuestra necesidad, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Pues vayamos a 2 de Samuel 11:5. Fue el último versículo que estudiamos. Dice: y concibió la mujer, Betsabé, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Bueno, cuando uno lee un versículo a otro, y pues eso te tarda que un segundo de que te pases a un... Pero aquí la verdad es que pasaron algunas semanas, porque para que esa mujer se haya dado cuenta de que estaba embarazada, tuvo que esperar el siguiente tiempo de su periodo y decir: oh, algo pasó, entonces, oh no, algo está pasando. Y tuvo que dar su tiempo y decir: no, a lo mejor se retrasó el periodo de la mujer y bueno, esperemos un poquito más. Una semana, no pasaba nada. Otra semana, no pasaba. Entonces, aquí nos habla de que a este momento, en el verso 5,
Después del adulterio que consume David y Betsabé, ya pasaron unas semanas y nos habla de que hasta ese momento David no ha confesado su pecado. Hasta ahí. Fíjate que al enterarse que estaba embarazada Betsabé, él tenía que confesar su pecado. Y era una oportunidad que Dios le estaba dando. Una oportunidad que Dios le estaba dando a David. De verdad, esto es la gracia de Dios. Ay, ¿cómo creer, hermano? Muchos de repente critican estos mensajes y dicen, no, es que pura ley nos hablan, puro pecado, ¿cuándo van a hablar de la gracia? Pues esto es la gracia, porque si no te has dado cuenta, Dios está obsequiándole algo a David, su misericordia y gracia, porque Dios tenía que haber, en su justicia, lo tenía que haber fulminado en el momento del adulterio. Ahí, pum, se muere él y Betsabé, ahí los mata. Como cayó Ananías y Zafira un día, ahí los tenía que haber, o quizás se levanta del adulterio, se va a comer y un ataque ahí al corazón, fulminante, y tenía que haber ahí quedado David. Y eso sería justicia de Dios. Si hasta aquí David no se ha muerto, eso se llama la gracia y la misericordia de Dios, que está deteniendo un castigo justo. Está deteniendo Dios todo eso, lo está como que soportando a todo el universo, diciendo, espérate. Ahora, imagínate todos los ángeles que vieron eso, ¿no? O imagínate a Satanás. Si Satanás se la pasaba como cuando fue con Job al cielo, ¿no? Y dijo, ¿de dónde viene Satanás? De andar por toda la tierra. Y Dios pudo decir, ¿ya viste a mi siervo Job? No hay nadie como él, nadie justo. Y Satanás decía, mira, nada más ponle esto y verás cómo te niegas, Señor. Bueno, imagínate ahora la risa de Satanás, ¿no? O sea, cada vez que tú haces un pecado, no te imaginas todo lo que se está sacudiendo en el reino espiritual. Las carcajadas, los ángeles mirando con asombro y con toda justicia de decir, acábalo Dios, acábalo, es un perverso. Y Dios deteniendo, ¿no? La inmensa gracia de Dios deteniendo el castigo. Eso es lo que hasta aquí está pasando. Tercera etapa. Entonces pasamos por la primera, segunda, llegamos a la tercera etapa de esto. La hipocresía y el engaño de David. Claro, en ese árbol no quiere que se note el fruto del adulterio, tiene que cortarlo y taparlo y que se siga viendo el árbol bien y no se vea lo feo, ¿no? Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 6 dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Mira todo lo que le dice. Ahora imagina la imagen. Joab, amigo mío, ay, ¿cómo va? ¿Cómo están las cosas allá? Platícame, Urías, platícame cómo te fue. ¿Bien? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está el ejército? ¿Cómo está el general Joab allá? ¿Cómo están las fuerzas armadas? ¿Cómo está la élite especial? Ay, a ver, toma asiento, Urías, y platícame. A ver, yo te escucho. ¡Qué tremendo! Con toda amabilidad. Imagínate lo que pensó Urías. Seguramente ha de haber dicho, ay, cuánto le importamos a David. David, no has cambiado. David, ay, cómo te importamos de verdad. Te preocupas por nosotros, David. Ay, te quiero dar un abrazo, David, porque tú no eres como otros reyes. A ti sí te importamos, hijo. Qué tremendo, qué tremendo. Pues le preguntaba por la salud de todos. Pero ahí David estaba ocultando su pecado detrás de una máscara de amabilidad. Por dentro él se estaba pudriendo, pero a David ya no le importaba el bienestar de nadie más que el suyo.
Eso era lo que estaba, y ahí estaba entrando el pecado de hipocresía. Ahora, eso pasa, o sea, una prueba grande que el hombre no evoluciona es que esto se cometió hace miles de años y se sigue cometiendo, y como que uno debería de pensar, ya es hora de que el ser humano aprenda, pero no, se repiten las mismas cosas y las mismas cosas y las mismas. Hoy, ¿qué hace la gente? Comete pecados. Si es confrontado con eso porque va a la religión, va a algún lugar, pues los trata de ocultar, tapar y de empezar a tomar una actitud hipócrita de amabilidad frente al que has ofendido. Ay, corazón, te ves tan linda. Y la esposa, ay, me dijo que me veía linda. Y el cuate, me estoy salvando, ¿no? O la mujer también, ¿no? Que tal vez en su corazón hay un resentimiento y una amargura contra el esposo, pero está así como que tratando de sonreírle. Hola, ten, aquí está tu comida. Desgraciado. ¿Sí? Es que esa es la realidad. Esa es la realidad. Y así pasa mucha gente, ¿no? Te saluda en la entrada y qué bendición, y por dentro, malvado, perverso. Pero nada más que esté lejos de aquí, hablaré mal de esa persona. Qué tremendo. Eso es el pecado de hipocresía. Y en eso ya estaba cayendo David con todo. Ya no le estaba importando el bienestar de nadie más. Lo único que le importaba era su apariencia, su bienestar propio. Y bueno, amigo, yo creo que no hay nada más horrible que eso. Ya cuando uno llega a un pecado así, porque cuando te enteras de la verdad, dices tú, ¿y ahora cómo le voy a creer a esta persona? Como que los hilos de la confianza se rompen así como que totalmente, ¿no? Muy bien. Verso 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Ya me platicaste, ay, descansa, Urías. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Híjole, cuánta hipocresía. O sea, no solo es, te pregunto tu bien, te hago sentir bien, ahora te mando un regalo especial, Urías, ¿no? Ahora déjame decirle algo importante. Cuando ahí la Biblia dice, desciende a tu casa y lava tus pies, en esa cultura, la idea es, mira, Urías, vete a comer, a beber y a disfrutar de tu esposa. Eso era lo que se entendía. Y ahorita, en otro versículo, usted va a darse cuenta. O sea, David no solo le estaba invitando, ve, desciende y que te laven tus pies, tus siervos y descansa. No, le estaba diciendo con todas luces, ve y disfruta a tu esposa porque pues ahora es el momento, ¿no? O sea, te traje de allá de la guerra y otros quisieran estar con su esposa, llevan semanas allá sin estar con su esposa, seguramente tú quieres estar con ella. Adelante, Urías, ve, yo el rey te lo estoy concediendo. Entonces, pues hay que tener en cuenta que David no solo pues tenía que tapar su pecado, estaba siendo hipócrita, pero tenía que tener una estrategia para taparlo, para engañar. ¿Y cuál era la estrategia? Si este hombre tiene relaciones ahorita con su esposa, entonces el hijo es de él. Cuando venga la noticia, cuando nazca el bebé, imagínate la cara, ¿no?, de Betsabé. Ay, Urías, vamos a tener un hijo. Y Urías, pues sí, como ahora en México vemos, ¿no? Qué tonto. Pero, amigo, eso estaba pasando. Qué traición tan tremenda. Y seguramente hasta David, oh, mi soldado, felicidades, vas a ser papá. Y hagamos fiesta en tu honor. Qué horrible. Qué asqueroso, la verdad. Creo que si uno nunca ha pasado por una situación como esta, pues uno trata de entender, pero si uno ha pasado por el dolor que causa en este tipo de cosas, pues tú estás entendiendo el desgarramiento
que causa y lo horrible que es este pecado, ¿no? Bueno, ahí está, manda su regalo David, haciendo todo lo posible para que Urías se acueste con su esposa. ¿Qué está pasando en David? David pasó de haber sido un hombre lleno de justicia, bendición, santidad, y pasó a ser un hombre ocioso y tibio. Dejó de pelear las batallas de Dios, prácticamente, como dijimos, se sentó, codició, adulteró, está en hipocresía y empieza a tener engaños de todo tipo para tapar su pecado. ¿Sabe? En esto vemos una secuencia, por eso le he titulado a estos mensajes una secuencia perversa, una cadena que empezó porque algo cultivó este hombre, algo tomó este hombre y empezó una cadena de caída. Y algo que debemos entender es que así es el pecado. Cuando de repente una persona sale y dice, es que caí en esto, hermano, hay que pensar, bueno, esto tiene un principio y esto es prácticamente ya un final quizá, o estamos en la mitad de una cadena que se está hasta que ahorita estás confesando. Esa es la verdad. No vaya a pensar que, se me salió, perdón. No, nada de se te salió. Indaga a fondo de cómo ocurrió eso, cómo llegaste hasta ahí. Por eso estoy poniendo esta historia, así la vamos desglosando, porque va una secuencia, ¿no? Esto primero, luego esto, y luego esto, y luego viene la hipocresía para tapar todo, para fingir. No tome las cosas así superficial. Hay una secuencia perversa. Siguiente lámina, porfa. Muy bien. Dice esta imagen, y estamos representando aquí al rey David. Este es otro rey, ahorita digo. Y aquí lo que quiero representar es una escalera que va bajando David. Es esa secuencia perversa. Va bajando un escalón y otro escalón. Y sabe, en cada escalón Dios lo está estorbando. Y esa es la gracia y misericordia de Dios. Le está diciendo, David bajó el primer escalón y Dios rápido actuó y le estorbó y le dijo, no bajes más. ¿Por qué? Porque en el fondo está el infierno. Ay, ¿cómo creer, hermano? No hay escaleras así. No, esta es una figura de lo que trato de explicarle. De que uno va así, bajando una escalerita. Ahora, no que yo diga que ya no hay oportunidad para una persona si ya llegó hasta el último escalón. No que yo diga se acabó, no hay oportunidad para ti, no. Pero en estos 20 años de caminar con Jesús yo me he dado cuenta de algo. Hay personas que simplemente ya no quieren escuchar. Su corazón ha quedado tan duro, su corazón y su mente está tan ya alterada y dañada en lo espiritual, que lo último que quieren ya es buscar a Dios. Y, ya, tú no me hables de eso. Y no es que uno lo sentencie a un veredicto y que diga, para ti ya no hay oportunidad. No, podemos seguir orando por esa persona, podemos seguir intercediendo, pero su camino se ve que ya no tiene regreso. No escucha, ya no escucha. Dios le envía a una persona, le envía a otra, le envía a otro predicador, y a todos les va encontrando, pero si no, este no me cae bien, este me desagrada, este ni sabe, y así va cerrando su corazón ante todo. Pero déjeme decirle, alguno no llega hasta el último escalón así nada más porque sí. Dios te va ayudando y te quiere detener. Pensemos en qué hizo Dios para que David no bajara el primer escalón. Cuando él codicia de corazón a Betsabé, hubo alguien que le dijo, y lo exploramos en la enseñanza pasada, le dijo con claridad, David, ella es esposa de Urías, hija de Eliam, nieta de Aitofel. Tus amigos
Ahí Dios le estaba poniendo el freno, le estaba diciendo, si no lo haces por esta razón, al menos porque son tus amigos. Es deslealtad, David. No solo vas a cometer adulterio, sino vas a traicionar a los de la élite, a los de las fuerzas armadas que tienes ahí, el grupo especial. Y no se detuvo, bajó el siguiente escalón. Y luego viene Dios y le deja, permite que se quede embarazada Betsabé. Y ese aviso era otra vez como Dios diciéndole, no bajes al siguiente escalón, ya, confiesa tu pecado, confiésalo ya, pide perdón a Urías, pide perdón a Betsabé, a Eliam, a Aitofel, a tu pueblo, y di que tú no mereces el reino porque has defraudado a todos. ¿Y qué hace David? Tráeme a Urías. Ahorita yo caigo en otra cosa terrible. Pero sí se da cuenta, y eso hace Dios en nuestra vida. Dios te va frenando. Dios, cada escalón que quieres bajar, Dios te pone frenos. Pueden ser mensajes, puede ser una persona, puede ser un libro que Dios te puso en tus manos y donde leíste algo y dijiste, oh no, esto me confronta con lo que estoy haciendo. Puede ser un accidente, ¿no? En la carretera vas tú y de repente y Dios te dice, ya deja de pecar, confiesa y arrepiéntete. Y tú, ay, la libré. Qué tremendo, ¿no? Y ahí sigues bajando escaloncitos hasta que llegas a esto, ¿no? Este rey que está aquí, que ya está a unos escalones, o que más bien ya con lo que sabemos de la historia es que se bajó y llegó hasta allá, es el rey Saúl. Y hacia allá va David, en la misma escalerita, una escalerita al infierno. Ahora, no es porque Dios diga, ya no te voy ya no tienes de mi misericordia. Es que el pecado endurece el corazón del ser humano a un grado donde no escuchas nada. Por eso tú tienes que considerar estas palabras con mucho temor hacia Dios y decir, Dios, ayúdame, estoy haciendo esto mal, ya Señor, ayúdame a apartarme, porque el no hacerlo es bajar un escalón más hasta que ya un día no escuches más. La verdad, una cosa que nos quebranta es ver a conocidos y amigos que han escuchado de la palabra y que se han rehusado, ¿no? Y los ves en su loco camino bajando la escalera y tú sabes que cada vez hay menos oportunidad porque cada vez te escuchan menos. Y cada vez te ponen más límites y te dicen, no me hables de Dios, ya no quiero saber. Eso es tremendo. Aquí vemos esta secuencia perversa, esta escalera donde llega un momento en que, y yo no lo sé en qué momento y en cada vida cómo está, porque yo no veo el corazón, Dios lo ve y Dios sabe en qué momento la condición de cada persona está a tal grado que ya no hay regreso, que vas a bajar los escalones simplemente porque ya tú no quieres escuchar a Dios, y eso es muy, muy lamentable. Ejemplos en la Biblia pues los hay. Uno es ese que es de la misma época de David, el rey Saúl. Bajó hasta el final. Muy bien, sigamos con esta parte. A pesar de esto, Dios va otra vez a estorbar que David baje el siguiente escalón y va a usar a Urías. Fíjate bien, aquí vamos a destacar el papel de Urías y cómo Dios usó a Urías para ponerle un freno a David y decirle, espérate. Vamos a verlo. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 9, dice, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. O sea, aquí ya se enteraron algunos más, Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa. Y fíjese cómo sí entendió
qué era eso de lavarse los pies? ¿Para comer y beber y dormir con mi mujer? Claro que sí entendió Urías el mensaje de David, ¿no? Ve, come, disfruta y disfruta a tu esposa. Y le dice Urías: por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Qué tremendo. Vamos a desglosar eso. Bueno, Urías entendió perfectamente a qué lo mandaba David, que le estaba diciendo: ve, come, bebe y duerme con tu mujer. Pero lo entendió bien. Pero mira la actitud de Urías, y aquí ves cómo jura por la vida del rey. Esa frase no la podemos pasar por alto. Por vida tuya. Fíjate, está jurando por la vida del rey, por vida tuya y por vida de tu alma, yo no haré tal cosa. Oh, amigos, o sea, esa frase en ese contexto judío estaba diciéndole, estaba dándole un golpe a David en su conciencia demasiado fuerte. Estaba diciendo: juro por tu vida, David, y juro por tu alma, David, que yo no haré tal cosa que me has invitado a hacer. ¿Qué habrá pensado David en ese momento? Bueno, lo mismo que piensa mucha gente cuando Dios lo está confrontando con su pecado, y que hay de dos: o tú mismo te quebrantas y dices: Dios, ya no puedo más, estoy mal y hasta aquí se acabó mi teatro, mi juego y mi pecado. Yo he hablado, yo he dicho, yo he hablado mal de la persona, yo he hecho estos pecados, estoy mal. O opción 2, me endurezco y bajo el siguiente escalón, ¿no? Y digo: no, nadie tiene que saber esto. Y bajo el siguiente escalón. Y eso sucede, porque esto no es nada más para David. Dios es tan bueno en tu vida que te ha alertado, te ha avisado, te ha puesto todas las situaciones para que no caigas y no bajes más esos escalones, porque un día es como si Dios te perdiera, ¿no? Te zafas de su mano y ya te deslizas, y en lugar de ser escalera es un tobogán, ¿no? Un tobogán que te lleva hasta el hoyo, hasta el infierno. Muy bien, observemos el carácter de Urías: abnegado, pensando en otros, renunciando a lo que era lícito, leal a su país, leal a su general, a sus compañeros de batalla, leal a su comandante que era David. Urías prefirió cuidar la casa del rey, que es contrario a lo que David hizo con la casa de Urías. ¿Qué contraste tan tremendo estaba? Urías le estaba diciendo a David: por vida tuya, a mí me importa la casa de Israel, el honor de mis amigos. Un soldado no se deja atrás. Allá tengo amigos, David, que están dando su vida, y vengo yo aquí a disfrutar. No, David, por vida tuya, la casa de Israel y tu casa, ¿qué es todo esto? A mí me importa, David. Urías cuidando la casa de David y David violando la casa de Urías con su mujer. ¿Qué impacto? Pero ese es Dios que usa a eso. Y hoy también Dios usa a muchos Urías en nuestras vidas. A veces a esas mujeres son sujetas, Dios les trae una mujer sujeta y de repente están platicando: ¿y a ti cómo te va en tu matrimonio? Bien, pero fíjate que mi esposo, y no me voy a dejar, y esto y esa, ese cuate, y así, y esto, y va a tener. ¿Y a ti cómo te va? Mi esposo no quiere conocer a Dios, no busca de Dios, pero lo amo. Dios ha llenado mi corazón y lo sirvo y le ayudo. Oye, pero ese hombre no se merece nada. No lo hago por él, lo hago por Cristo. Eso pasa en la realidad. Mujeres insujetas les envía su Urías Dios y les dicen: hay mujeres sujetas. Tú eres un hombre fiel, Dios te presenta un hombre fiel.
que estuvo en tentaciones tremendas y que te dice, y aquí estoy, íntegro, limpio. Tú eres una persona que está atrapado en el dinero y todo eso. Dios te presenta a alguien pobre, pero íntegro, que dice, y que está saliendo adelante con su familia, ¿no? Así como, y que dice, de nada que avergonzarme. Y te lo presenta Dios, y te lo presenta para que digas, sí se puede salir adelante en este mundo porque Dios te ayuda, sí se puede. Tú eres un joven que se deja seducir por el pecado en la escuela, Dios te muestra un joven como José en Egipto, y como otros que hay. Sí se puede, siempre Dios te va a mostrar un Urias. Y yo hoy le digo a los hermanos, oremos para que Dios le presente a todos su Urias que debe de tener, su Urias que va a llegar y que les pueda decir, por vida tuya y por la de tu alma, que yo no haré tal cosa que tú estás haciendo, tal cosa. Siempre hay un Urias que Dios nos presenta. Tú eres una persona mayor de edad, amargada por las injusticias, Dios te muestra una persona de edad avanzada que ha perdonado. Tú eres una persona que dices, no, nadie ha sufrido la desgracia que yo he sufrido, Dios te presenta a uno peor que tú, en peores condiciones, y te dice, y yo he salido adelante. Tú eres una persona que dice, no, es que yo no puedo trabajar porque pues, no, y te presenta un hombre sin manos, ¿no? Y que carga su bulto o todo en la cabeza y que está ahí trabajando y que dice, sí se puede en la vida. Dios te presenta tu Urias siempre. Eso es importante y qué bueno, eso es la misericordia y la gracia de Dios, es la misericordia. Siempre va a haber alguien que Dios nos pueda presentar. Que Dios levante a muchos Urias que nos reprendan con su testimonio diciendo, sí se puede, sí se puede. David violó la casa de Urias mientras Urias cuidó su casa, y ese contraste del puro y el adúltero sucio, Dios lo usa. Pero el corazón de David se estaba endureciendo, porque sabes, es difícil cuando no hay humildad. ¿Qué podemos decir también aquí de David? Que hay una soberbia, que no hay una humildad, que no hay una actitud para reconocer y decir, la regué, estoy mal, necesito ayuda, necesito a Dios. Muy bien, avancemos. Probablemente también Urias conocía parte del Antiguo Testamento que hace referencia a los soldados. Mira, Deuteronomio 23, versículo 9 dice así, cuando salieres a campaña contra tus enemigos, o sea, a una guerra, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuera limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Déjame te explico el pasaje. En el contexto israelita, la impureza ahí se refiere a una impureza ritual, no moral. El soldado quedaba impuro si cometía lo que voy a decir a continuación, pero quedaba impuro y tenía el deber de salir. Ahora, no solo era en el campamento donde estaba todo Israel, sino también cuando iban a la batalla. En ese campamento de guerra también se tenía que obedecer esa ley. ¿Y por qué? Porque era Dios quien daba la victoria. Porque Dios era el que se movía en el campamento de la guerra, era el que iba a pelear por ellos y necesitaba pureza ritual. Ok, ¿qué es esa impureza ritual? Bueno, es cuando un hombre tiene una emisión seminal, ya sea voluntaria o involuntaria, y hacía que un hombre no pudiera participar en actividades sagradas, ni permanecer en el campamento del ejército que se consideraba santo porque Dios estaba en medio de ellos. Por lo tanto, los soldados debían mantenerse puros, sin contacto sexual
mientras duraba la campaña para no contaminar el campamento y así conservar la presencia de Dios entre ellos. Veamos otro pasaje. Primera de Samuel 21:5. Dice: y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? David había llegado con un sacerdote, el sacerdote Ahimelech, a pedirles pan porque estaba huyendo de Saúl. Y le dijo: voy a dar pan si están pues ritualmente puros. No se refiere a algo moral, porque tener relaciones con la esposa no te contamina moralmente. Pero para ellos, en esta parte ritual, era una impureza así. Y entonces ahí David afirma que él y sus hombres se habían abstenido de mujeres, lo que los hacía ritualmente puros, aun estando en campaña o en huida. Esto refuerza la idea de que la abstinencia sexual era una práctica esperada en los guerreros israelitas durante periodos de servicio de guerra, durante ese periodo. Entonces, claro, David sabía eso, tal vez Urías sabía eso. Y digo David porque pues ahí está el pasaje, él mismo tenía claro: mis soldados están puros, no hay problema, comparte ese pan sagrado. Entonces, claro que tenía, y quizá eso tenía en mente. Quizá tú tenías en mente también, Urías, y decía: no, yo tendré muchos deseos de ir con mi esposa, pero hay muchas cosas que se están aquí de por medio. La lealtad a mis amigos, me siento mal al ir yo a disfrutar mientras ellos están en campaña. Está esta parte que mejor no quiero violentar, a pesar de que David le estaba dando el permiso de decir: adelante, ve a tu casa. Muy bien, seguimos en esta historia. Segunda de Samuel 11, verso 10, dice: e hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Imagínate a David. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Bueno, vemos otra vez, repetí esos versículos para decir, vemos a David siendo más que desleal a su soldado y amigo. También vemos aquí a Dios que providencialmente no ha dejado a David que David tape su pecado. Le está como que poniendo todos los obstáculos para que él esconda. Que Dios te ayude a ti y que descubra tu pecado no es algo mal, como los niños y los jóvenes piensan, ¿no? ¡Ay, eres un chismoso! Me descubriste. Bueno, es un bien, porque te frenan de ir a algo más terrible. Que Dios descubra lo que está ahí adentro de tu corazón, eso es bueno. Y cuando lo hace, todos deberíamos de pensar, gracias Dios, gracias. Aquí está actuando Dios, pero de manera intensa con David, de manera intensa. Y lo digo porque a veces las personas dicen, ¿dónde está Dios? Claro que está Dios, está actuando, respetando también la libertad que tú tienes para decidir, pero alertándote y avisándote de todo y poniendo todas las cosas para que tú no caigas en eso, pero ya el hombre decide. En cierta forma, esta es la manifestación de la misericordia de Dios. David, como decíamos, merecía ser fulminado, muerto, pero vemos aquí la misericordia y la gracia de Dios. Y en este final del versículo 11 vemos que Urías lo que podría haber hecho sin pecar y que David hizo pecando. Mire, aquí dice que Urías podía haber ido a comer y beber y haber ido a dormir con su esposa, y lo podía haber hecho sin pecar porque el rey le estaba dando ya la autorización.
no te preocupes, yo soy el comandante, yo me encargo de eso, de lo que tu palomita, ve a hacer esto. Pues Urías se niega a comer, a beber y a dormir con su esposa, y eso es lo que hizo David pecando, porque David comió, bebió y pecó con la mujer de Urías, en lugar de haber salido a la guerra con su general y soldados. Vea todo el contraste que hay en esta historia, un contraste que seguramente Dios estaba usando en David. Mira, ese hombre fue más leal que tú, porque para él sus soldados importan, y a ti te dejaron de importar hace tiempo cuando te quedaste aquí. Para él es más importante, que prefirió abstenerse de algo lícito, y tú abusaste de su mujer. Todo lo que le estaba recalcando Dios en la conciencia, le estaba taladrando ahí a David. Ahora me atrevo a decir eso porque algunos hermanos hemos estudiado un poco más a profundidad sobre el temperamento y características de David, y era una persona súper reflexiva. Al escribir los salmos, reflexionar a profundidad sobre el interior de su corazón, te das cuenta que a él se le facilitaba esa actividad humana que no a todos se nos facilita, de reflexionar, interiorizar, ¿no? Analizar hacia el interior de nosotros. Eso tenía David. Por eso Dios con esto le estaba presionando. Algunos de nosotros quizá no tenemos desarrollada esa habilidad, y entonces Dios nos tiene que enfrentar con accidentes a veces, con topes, para hacer altos tremendos y decir, ¡ay, qué está pasando en mi vida! Porque no nos damos a la tarea de hacer un alto y decir, Dios, ¿qué hago en esta loca carrera? ¿Qué hago? Pues aquí está. La respuesta de Urías debió de haber sido un golpe tremendísimo en David. David está aquí más preocupado por cubrir su pecado con engaño que confesar su pecado, que confesarlo. Y amigo, aquí no somos sacerdotes de la denominación católica, ¿no? Que haya confesionario, no somos. Pero hay cosas que es bueno confesarlas. A veces hay cosas que hay que acercarse y decir, esto es lo que ha pasado, para recibir ayuda, para abrir el corazón y recibir la ayuda oportuna. Porque a veces mucha gente lo que dice, no, yo lo confesé ya con Dios, yo ya lo delego a Dios y Jesús ya tomó el control y ya no hay nada que arreglar, no tengo que ir con los hombres, yo tengo que arreglar las cosas con Dios y nada más. Hay personas así que piensan de esa manera. El detalle es, no salen de esa escalerita. Imagínense si David hubiera dicho eso, yo ya se lo confesé a Dios, pues ya, o sea, pues ya le dije a Dios, pues ¿qué convenza? Perdón, tú eres misericordioso, bueno, tu gracia, gracias, amén. Ya. ¿Sí se da cuenta? Bueno, pues es que muchos grupos llamados cristianos piensan así y dicen, tú nada más haces esto. No, a veces tienes que confesar, y eso da como la claridad de que está habiendo un genuino arrepentimiento. Cuando la persona se acerca y dice a quien es correcto, ¿no? Porque pues, no se trata de decir, suban al púlpito y confiesen. No, pues no se trata de eso, sino con la persona adecuada o debida. Pasó esto, guiado por Dios en sabiduría, ¿no? Y confesar lo que realmente se ha hecho en lo oculto, para entonces detener, ¿no?, esa loca carrera que uno lleva. Porque detrás de ese pecado quizá lo que hay también ya es un temor al hombre, que es un lazo, y por eso no lo confiesa la gente, porque detrás de eso puede haber otros pecados, ¿no? Como el qué dirán, la reputación. David no lo confesaba porque se venía abajo toda la reputación que había construido durante muchos años. Era el rey de Israel, el que danzó cuando trajo el arca. Claro, confesar esta cosa, imagínate la afrenta, la vergüenza nacional que iba a traer a su vida.
Y eso a veces es el lazo que atrapa a las personas y no confiesan su pecado. Y no lo confiesan, y no lo hablan, y no dicen, me está pasando esto, caí en esto, ayúdenme. Y se le da el tratamiento adecuado según la Escritura. Amigo, esto es así. La gente, las personas sin Cristo prefieren ahí. Y a veces algunas, hasta que ya tienen a Cristo y que desvían su mirada de Él, ¿qué hacen? Caen como David en pecados así, lo ocultan y no prosperan. Y no prosperan. Hay un proverbio, ¿no?, que habla acerca de que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Así dice. Yo he meditado, cuando inicié este ciclo del rey David, yo he meditado que hay una cantidad muy grande de proverbios que si tú los ves, pareciera que eran de la boca de David. A veces he pensado, creo que David se los dijo a Salomón, su hijo, como anécdota de todo lo que él pasó y vivió. Y creo que uno de esos es este proverbio, ¿no? El que confiesa su pecado, hijo, y se aparta, alcanzará misericordia. Salomón, grábate eso. Grábate eso, Salomón. Y Salomón lo grabó, lo registró. Pero pues, ¿quién tuvo la vivencia tremenda? Pues aquí, David. Vayamos ya al final de esta etapa. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 12, dice: y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó, fíjese, a comer y a beber. Lo que desde el principio hemos estado manejando, vete a comer y a beber y estar con tu esposa. Otra vez lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Observemos cómo aquí David está cayendo en tanta perversidad que está tratando ya de corromper al justo Urías, que lo corrompe, ¿no? Lo embriaga. Eso se llama tropezar a una persona. O sea, aquí literal lo quiere llevar al pecado de la borrachera. Urías lo lleva hasta ese pecado con tal de salirse con la suya. Eso es tropezar a una persona. Y fíjate hasta dónde puede llegar tu pecado cuando lo tratas de tapar, a tropezar a otro. Como cuando un joven, ¿no?, hace algo y entonces le llama a sus amigos, échenme la mano, ayúdenme, y empieza a tropezar a otros y a unirse a toda una cosa que él había hecho para que lo cubran. Bueno, aquí, y así la gente empieza a tropezar. ¿Y qué dijo Jesús acerca del tropiezo? Dijo, mejor le es que se amarre la cuerda a un molino y que se eche al fondo del mar, que haber causado ese tropiezo. Dice, el mundo va a tener tropiezos, pero mejor a esa persona le hubiera sido, pues no haber nacido, que haber tropezado a un pequeño. Amigo, aquí David está tropezando. Esto es un tropiezo. Está tropezando a Urías, lo embriagó, lo llevó a pecar para salirse con la suya. Es como si le dijera, vas a comer y a beber, te acostarás con tu mujer a fuerzas. Ya estuvo bien de regalitos que te mandan. Ya, esto tiene que salir porque no se puede descubrir mi pecado. No. Y lo empujó a una situación. ¿Se da cuenta cuántos escalones está baja y baja David? No, un pecado no viene a gratis. Y eso es lo que a veces las personas dicen, ay, mentí. Siéntate, examina y verás que hay una cadena de muchas cosas que cometiste y que hiciste y que traerán sus consecuencias, ¿no? Pero aquí podemos ver cómo David tropieza a Urías. Y a pesar de que Urías estaba borracho, su conciencia no le permitió ser desleal a sus compañeros soldados. Ahora, mientras yo leía este pasaje, no sé, esta historia tiene una coincidencia tremenda, otra vez fuerte.
¿A poco, hermano? En la Biblia hay un registro de unas mujeres que embriagan a su papá. Lo vimos hace 8 días. Las hijas de Lot. Las hijas de Lot lo emborrachan, se acuestan con él para tener descendencia, y de la relación de una de sus hijas con su papá Lot nace Amón. De ahí van a ser la nación amonita. ¿Y eso qué tiene que ver, hermano? ¿Sabe contra quién estaba peleando Urías? ¿De dónde lo trajo? Por eso narré todas las batallas, porque lo trajo justamente David de esa pelea. La última, cuando los amonitas se encerraron en una ciudad fortalecida, no podía entrar el ejército, estaban acampando para hacer que los habitantes de ahí se estrangularan con el hambre y con las necesidades. Era una estrategia de Joab, y eran los amonitas. Y David sabía, y pues si le trajo las noticias a Urías, la guerra con los de Amón, los amonitas, los que vienen de la que emborrachó, son estos. ¿Coincidencia? A ver, ¿coincidencia? No, ¿sabe? Es la providencia de Dios. Esas cosas que Dios pone para golpear aquí a David, pero que a veces en nuestra vida Dios pone cosas que decimos, ay, mera coincidencia. No es coincidencia. Era Dios que estaba tratando de dar los avisos por todas partes para gritarle a este hombre que tanto amaba, que Dios amaba a David, y que le estaba diciendo, vas mal, estás mal, y vas a caer como Saúl, y no va a haber para ti rescate, David. No va a haber para ti rescate. Qué tremendo, ¿no? David ahora falla en el segundo intento por tapar el pecado, vuelve a fallar con Urías. ¿Y qué estaba pasando? Que Dios estaba mostrando aquí la maldad de David. Ahora, mucha gente aquí podría decir, pues ya que Dios acabe, ¿no? Que acabe esta historia. Pues era fácil para Dios. Ahí cae fulminado David y ya, ¿no? Hay tantas historias tristes que terminarían si Dios aplicara hoy la justicia. Violaciones familiares, pleitos, amargura. Si hoy Dios desde el cielo dijera, se acabó, muerte fulminante, paro cardíaco, tú no llegas a tu casa, hoy te deshago en la carretera, hoy tú no vas a llegar, y aplicara la justicia, muchas tristes historias acabarían de verdad. ¿Por qué Dios la gente luego dice, ¿por qué Dios permite el mal? No, Dios no permite el mal, Dios permite que vivas, y tú eres el que hace el mal. Ese es el detalle. ¿Por qué Dios permite que haya tanta maldad? Dios permite que tú vivas porque te quiere dar la oportunidad de arrepentirte, y está tratando de empujar a su iglesia y a todo lo que esté de su parte para llamar al arrepentimiento a este mundo y que den la vuelta, pero la gente no lo hace. Si tú te preguntas, ¿por qué hay tantas cosas malas que no entiendo? Porque Dios tiene misericordia del ser humano y le sigue dando una oportunidad cada día en su vida para que se arrepienta y no se quiera arrepentir. Esa es la respuesta. Y aquí Dios podría terminar con esta historia de engaño, de destrucción, porque además no se va a acabar aquí, va a tener todavía un desenlace más terrible todavía, pero Dios podría acabarla aquí y la permite por algo enorme que no entendemos, ¿no? Su misericordia hacia el ser humano. Urías fue un hombre que tuvo, ahora quisieran ir cerrando con esto. Urías fue un hombre que tuvo tan poco comparado con David, en todo sentido, y mostró más integridad que David. En siguientes mensajes vamos a estudiar el mensaje que Dios trae a David a través de un profeta. Y ahí va a describir a Urías. Lo va a describir más. Y va a describir que ese hombre era pobre económicamente. Que era una persona
leal, que en comparación de David no tenía nada más que su única esposa. David tenía muchas para hartarse hasta que quisiera, y Urías solo tenía una. Y veremos el profundo amor de Urías por Betsabé. Lo vamos a estudiar. Usted se va a dar cuenta de que ese hombre amaba a Betsabé. Qué horrible fue David. Qué horrible fue David. Urías fue un hombre que tuvo tan poco comparado con David y mostró más integridad que él. No se trata de quién tiene más o menos, quién es leal a Dios, a su prójimo, a su esposa, a sus amigos. Urías borracho era más piadoso que David sobrio. Por último, la última lámina, si la ponemos, ahí está. Llegamos de codicia, adulterio, hipocresía, corromper a un justo, lo tropezó, y otros pecaditos que van saliendo ahí, ¿no? Orgullo y endurecimiento, ¿no? De rechazar la palabra de Dios. Y ese árbol se va llenando, se va a ir llenando. Siguiente, la frase, ahí está. El pecado que cultives por dentro va a estallar por fuera tarde o temprano. Grábate eso. Hay algo aquí adentro en las raíces de ese árbol, y vamos a llegar al fondo de eso. Algo que cultivó David, algo que si la persona no se ha arrepentido nunca, tiene que llegar a eso para poder obtener salvación verdadera. Y algo de lo que todo cristiano debe cuidarse de no llegar a cultivar eso en su corazón, lo vamos a ver. Algo de lo que se tiene que cuidar y no cultivar. ¿Por qué? Porque eso va a dar un árbol y va a traer frutos y frutos y frutos, y va a ser difícil. Muy bien. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos y meditemos ya en esto. Solo tuvimos esta tercera etapa. Si estás pecando y Dios te coloca en situaciones donde estás siendo confrontado con tu pecado, arrepiéntete. No bajes un escalón más. No bajes un escalón más. Porque cada vez que bajas, ya menos te hace efecto la palabra de Dios. Ya menos. Ya no hay más exhortaciones. Ya no hay cómo decirte una realidad. Tienes que arrepentirte. Ve eso que estás ocultando, ese pecado que has ocultado y que has estado ahí sembrando, tu amargura, tu resentimiento, tu odio, tus adulterios, tus codicias, tus robos que nadie se ha dado cuenta y que has estado robando, y no sé, todas esas cosas. Si tú juegas con Dios, yo no sé si para ti ya hoy es la última oportunidad, de veras. Lo digo no con afirmación, sino solo sabe Dios. Pero ¿qué tal si hoy es tu último día y Dios te está diciendo arrepiéntete? No seas como David. No persistas en tapar tu pecado. No persistas en tapar tu pecado. No lo ocultes más. No lo encierres más. Confiésalo. Busca dirección, busca ayuda, busca una persona sabia al que le puedas platicar y decir: ¿cómo ve esto que ocurrió hace años? Llevo 30 años guardando esto, llevo 30 años guardándolo. Busca eso, porque no hay para todos una siguiente oportunidad.
Incluso si has estado quitando y aparentando otra cosa, es mejor confesarlo, hablarlo con Dios y si es necesario hablarlo con las personas, hablarlo con el esposo, la esposa, la familia. Busca dirección. Si caíste en un adulterio, no lo hables rápido con tu esposa o tu esposo. Busca dirección para ayudar a que también tu esposa o esposo no sea herido fatalmente. Busca la forma de hacerlo, de cómo hablarlo. Busca dirección sabia. Pero lo más importante pues es ya no persistas en tapar tu pecado. Ya no persistas en taparlo. Busca a Cristo nada más. Incluso si tú dices, soy una persona cristiana, pero tengo esto guardadito, incluso tú busca ayuda. Busca la ayuda porque eso va a arruinar todo. Ese pecado que cultivas en oculto, un día va a estallar como si fuera un volcán, o un día va a echar frutos, y va a echar frutos y no los vas a poder detener, y ya no vas a poder tapar todo lo que tú quisiste ocultar. A veces pasan unas semanas, a veces años, pero créeme, va a salir a la luz. Todo lo que has hecho va a salir a la luz. Así que considera eso. Hoy Dios te llama a arrepentirte. ¿Qué es eso? Confiesa tu pecado, apártate de él para que alcances misericordia. Eso dice el proverbio. Hoy confiesa tu pecado, apártate de él para que alcances misericordia. Y lo único que realmente puede salvarte, solo Cristo puede salvarte. Clama a Él, clama a Cristo. Ese es lo único que puede ayudar. Eso es lo que va a entender David. Pero hasta aquí él no se ha arrepentido. Clama a Dios, clama a Jesús. Desde el fondo de tu corazón, clama a Cristo. Escucha el canto, habla con Dios, pregúntale, Él te responderá. Confiésale, Él te hablará. Destapa lo que has querido guardar durante tantos años. Destápalo y Él traerá la sanación. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia.
es que a eso vino Cristo. No vino por los sanos, sino por todos los pecadores, los que, como David, han caído tan bajo, tan bajo. Por esos vino Cristo. ¿Qué es lo que pide de ti? Solo que tengas el corazón adecuado, arrepentido, dispuesto a escuchar, dispuesto a confesar, dispuesto a limpiar, dispuesto a volverse a Él, dispuesto a todo por Él, dispuesto a clamar a Él. Pero por ti vino, por ti vino, por ti, por mí, por los peores, los que habíamos caído tan bajo, tan sucio, por los que hemos escondido cosas, los que hemos guardado en oculto tanto tiempo, los que hemos tapado nuestro pecado, los que vivimos hipócritamente, los que hicimos una cosa, los que fuimos rebeldes. Por todos esos vino Cristo. Él es el único que puede ayudarte. Él es el único que puede sacarte de esa escalera que va descendiendo y cada vez va a ser peor tu degradación, hasta que ya no haya un regreso. Hoy que Cristo te ayude, meta su mano en lo profundo. Lo que necesita es que pues te humilles a Él, que reconozcas lo que estás haciendo, que lo escuches. Mucha gente dice, ¿por qué Dios no me oye? Porque tú tampoco quieres escuchar a Dios. A Dios que te está diciendo, para allá con tu soberbia y tu pecado, para allá con tu maldad, con tu odio, para allá, y no lo has querido escuchar. Si tú lo escuchas, claro que Él escuchará rápidamente y te sacará del hoyo. Escucha otra vez el canto y busca ahí en lo más profundo hablar con Dios. Él está aquí. Misericordia, Señor. Y ayuda, Señor. Empuja, Señor. Empuja como lo hiciste con David, para que de verdad pueda el ser humano arrepentirse y volverse a ti. Ayuda, Señor, al que le falta fe. Ayuda, Señor, al que todavía está en soberbia y pues humíllalo hasta que pueda entender que eres tú el que está
detrás de su vida. Humilla al pecador, Señor, por el bien de su alma. Aquella persona rebelde que te ha resistido, humíllala, Señor, para que de verdad pueda llegar a la actitud de humildad que requieres por el bien de su alma, Señor. Y que cada uno de los presentes tenga temor de encubrir pecados, de guardarlos. Pon un temor grande, Señor, como lo llegaste a poner en David. Y todo esto en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús.